Hola, buenos días. Pues vamos a empezar Buenos ya días. muy buenos días, vamos a empezar ya nuestra clase de fundamentos, ¿vale? Ahorita ya a ver si ya se conectan todos los demás, pero pues mientras vamos a iniciar, ¿ok? Entonces, la semana Está bien. pasada empezamos a ver precisamente algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la percepción, ¿sí? Y empezamos a ver precisamente lo que conocemos como teoría de la Gestalt, que va a vincular a esa percepción, y ahorita vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a complementar. ¿Vale? Estamos aquí en la parte del desafío, donde empezamos a ver, pues, bueno, un grupo es el grande, pues nos menciona que qué números estamos viendo. Si es un 6 o en su defecto es un 9. ¿Vale? Dice, ¿te resulta complicado de decidir? Esto se debe a cómo percibimos el mundo exterior, desde la posición, color, textura, tamaño, etc. Y aunque parezcan los mismos, nuestro cerebro puede engañarnos, como se relaciona el proceso de la percepción con tu decisión. ¿Vale? Entonces aquí dice, identificar el proceso de percepción te ayudará dentro de tu campo laboral para valorar cómo los procesos cognitivos están inmersos en la educación y en los procesos de aprendizaje. ¿Sí? O sea, aquí podemos ver los dos y podríamos decir que cuál es el 6 y cuál es el 9. ¿Abrimos Braille Space, profesor? ¿O aquí ¿No mismo se en ve? el...? Ay, es que según estoy proyectando, pero no sé si se ve. No se está viendo, ¿verdad? No, no se ve muy bien, profesor. Espera. Voy. Yo creo que no se abre bien la pantalla. La suya, la que está compartiendo. Me siento otra vez proyectar. Ya se ve bien, Creo que profesor. ¿ya? Ah, ok. Entonces, ¿cuál sería el Ya. 6 y cuál es el 9? Ese es uno y ese es el otro. ¿Cuál sería cuál? Voy a apagar tanto la cámara porque creo que también no se ve por eso. Sí, entonces en muchas ocasiones, precisamente la percepción nos juega ese tipo de, pues, bromas. Vamos a ver ahorita dos videos, ¿sí? Ahorita me puedes decir si se van a ver, pero los voy a abrir, que tienen que ver precisamente con esa parte de la percepción y también de la concentración. Vamos a ver uno que se llama así desde la concentración, pero quiero que sí le pongas mucha atención y me puedas decir qué es lo que bueno, qué es lo que percibiste al final del video, ¿vale? Sí, profesor. ¿Ya se puede ver? Sí, aparece, dice test de concentración. Ok, Awareness perfecto. test. Lo voy a reproducir. This Okay, is an awareness test. How many passes does the team in white make?
The answer is 13. Sí, pregunta, ¿contaste los pases, Norma? No, Ok. Pregunta, ¿observas algo diferente aparte de los pases? solamente los movimientos. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir viendo la siguiente parte del video, ¿vale? Ok. But did you see the moonwalking bear? Ahora sí viste ya lo que pasó al final. Bueno, lo que pasó en medio del video. Y el que estaba vestido de oso ya al final se retiró, se hizo a un lado. Exacto. Y en un primer momento lo viste. Sí, Desde el principio, cuando empezó el video. no, al principio no. No, ya casi cuando empezó a hablar, ya fue cuando dijo, cuando lo vi. Ok, muy bien. Eso pasa en muchas ocasiones también con nuestra percepción. Dejamos de lado precisamente ciertos aspectos, ¿sí? Y no nos centramos ahí. Ok, vamos a ver otro video. Solamente vamos a ver dos el día de hoy. Ok, profesor. ¿Ya se puede ver? Sí, Ok, es un comercial de Coca-Cola, pero quiero que lo observes y al final me digas qué es lo que percibiste, ¿vale? ok. Ok, muy bien. ¿Qué fue lo que percibiste? Primero una mariquita, o, bueno, mariquitas se llaman. Ujú. Catarina también. Después vi unas abejas que empezaron a volar y al chico que estaba acostado con su lunch y después como un gusanito. Después las abejas empezaron a volar rápidamente. Posteriormente fue que el chico quiso como tomar la Coca-Cola y se difuminó, nada más. Ok, muy bien. Este es un comercial basado en la teoría de la Gestalt. Precisamente todos los objetos que ahí salen de una u otra forma tienen o pueden representar algo diferente, ¿no? Por ejemplo, sí, primero los insectos que están viendo precisamente al refresco y que sí que lo quieren tomar, ¿no? O también, por ejemplo, vimos a un escarabajo que está fugiendo como si fuera un destapador, todas las mariposas acomodadas de una u otra forma que parecieran que es una botella, ¿no? Las otras, ¿cómo se llama? Flores, cuando ya abrir el refresco, que parecen también o como si fueran vasos, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver precisamente de entender el concepto y esa familiaridad de lo que vamos viendo. Entonces la Gestalt se basa mucho en ese tipo de aspectos y de percepciones que entendamos lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces recuerda que la Gestalt como término no tiene una definición propia, sino que se puede tomar como todo figura y de ahí que precisamente para poder entender qué es lo que está pasando tenemos que observar todo lo que nos está rodeando, ¿vale? Entonces, ahorita estoy proyectando las diapositivas que estábamos viendo la semana pasada. ¿Ya las puedes observar? Sí, profesor. Ok, muy bien. Espérame tantito. Y habíamos visto precisamente algunos aspectos que tienen que ver con la Gestalt, ¿vale? Porque estamos viendo esta parte de la percepción.
Ok, habíamos visto esta, que era de los triángulos y los semicírculos. Sí, esta no la habíamos visto la semana pasada, la de la copa y las de subterráneo. No, la de la copa no la vimos. Ok, muy bien. ¿Qué observas O sea, ahí? Bueno, vimos una copa, pero ¿qué más hay? un hombre y una mujer. Ok, ¿y por qué dirías que es un hombre y una mujer? Pues yo lo observo como que el de la izquierda es hombre y de la derecha mujer, como que se quisieran dar un beso. Ah, ok, muy bien. Entonces, eso Una tiene que copa, ver mucho precisamente con la percepción, ¿no? O sea, sí está la copa, sí podemos decir que son figuras, me causó la curiosidad que dijeras que el de la derecha es hombre y el de la izquierda mujer, porque realmente las figuras son simétricas, es decir, si pusiéramos una línea aquí en medio, pues prácticamente es igual, pero es tu percepción lo que te hace decir que de un lado ves un hombre y del otro lado es una mujer. No es que esté mal, simplemente es la percepción que tú estás teniendo pues en este momento, ¿vale? es cierto, ya vi como si fuera una copa, pero si me miro Ajá, muy fijamente parecieran dos personas, ya la chequé. sí, pero también es una figura totalmente simétrica, ¿vale? O sea, la mitad tiene ese eje de simetría que si la dobláramos sería exactamente igual de un lado que del otro. ¿Ok? Entonces, Exacto. esos aspectos hay que tomarlos en cuenta. Y es muy importante escuchar lo que las demás personas nos dicen de acuerdo a lo que perciben, ¿no? Vemos aquí otra figura, esta también no la vimos la semana pasada. Entonces, aquí tenemos una pregunta, ¿sí? ¿La figura se mueve o no se mueve? Sí, parece que se mueve. La realidad es que no se mueve, pero da esa idea de que sí se está moviendo precisamente en todos los aspectos, ¿no? Si a veces volteamos un poco en la parte inferior de la imagen, sí pareciera que el contorno se está moviendo y lo mismo si observamos en la parte superior o en la parte del contorno, parecería que se mueve, pero tiene que ver con esa parte precisamente de la percepción. Percibimos movimiento a veces donde no lo hay o percibimos algunas acciones o situaciones donde en muchas ocasiones tal vez no se hace. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí precisamente una definición de percepción de acuerdo a la Gestalt. ¿Sí? El todo perceptual no puede ser reducido a las partes que forman una figura, sino se tiene que ver el todo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en muchas ocasiones nosotros cuando percibamos algo, tenemos que conocer todo el contexto que nos está rodeando para entender el por qué está pasando de esa forma o el por qué una persona lo percibe con tales características. Entonces aquí lo que es muy importante es conocer precisamente el contexto, de dónde viene esa persona, cuál es su idea, su cultura, para saber por qué nos dice eso, ¿no? Y también la Gestalt nos maneja que existen tres tipos de pensamientos, ¿vale? Uno que es el reproductivo, que es la repetición automática de lo que ya hemos aprendido. Un ejemplo que podríamos tener es cuando nos ponen a hacer cosas, ejemplo, series, si ahorita vamos a ver otras leyes de la Gestalt, entonces ya sabemos cómo va, ¿no? Si a veces tenemos una serie donde vamos pasando de dos en dos, ¿sí? Sabemos que les habla del 2, 2, 4, 6, 8, 10, y otra vez repetimos 12, 14, 16, 18, 20, llegamos al 20 y lo seguimos repitiendo, ¿no? A lo mejor identificamos ese patrón y lo único que hacemos es repetirlo. Entonces, a eso se refiere ese tipo de pensamiento reproductivo. Lo que yo ya aprendí, simplemente lo voy a reproducir. Pero también tiene precisamente otro tipo de pensamiento que se llama productivo. Cuando las nuevas ideas surgen, parte de las condiciones iniciales. Y la semana pasada habíamos visto que en Gestalt existe algo que se llama insight. ¿Dónde está? Ya lo perdí. Aquí está. ¿Sí? Esta parte del insight. Sí, que pasamos de la ignorancia al conocimiento con rapidez, o sea, de repente. Lo habíamos dicho que aquí en México tenemos una frase que se dice ya nos cayó el 20, ¿no? Cuando no entendíamos una cosa y de repente, pues ya la tenemos ahí clara. Entonces, a eso se refiere este tipo de pensamiento productivo, ¿vale? Cuando ciertas ideas surgen a partir de lo que nosotros ya identificamos y conocemos, tenemos una problemática, no sé, un problema matemático,
nunca lo hemos visto, pero, ya sé, si mezclo esto y esto y esto, tal vez ya puedo encontrar la solución, ¿sí? No lo estamos comprobando directamente, pero al menos nos mueve a entender cómo es que podríamos resolver eso. Entonces, ese tipo de pensamiento se llama productivo en teoría de la Gestalt. Y también tenemos otro pensamiento que se llama isomorfismo, ¿vale? Que es la igualdad de forma, correspondencia estructural entre la experiencia y los procesos cerebrales subyacentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en muchas ocasiones nosotros vemos ciertos patrones no para replicarlos, solamente para identificar y tal vez predecir un simple resultado. Sí, no, eso no los descargué, los voy a abrir ahorita, pero de hecho hay muchas representaciones de pinturas a través del isomorfismo. Déjame, lo abro para que puedas ver, espérame tantito. ¿El isomorfismo solamente se utiliza para los procesos cerebrales? Sí, pero también son ideas que de repente surgen a partir de lo que ya conocemos, ¿sí? Ahorita te voy a poner un ejemplo con algunas pinturas. Sí, gracias. ¿Qué es subyacente? Que es algo que ya conocemos. O sea, algo que ya está dentro de tu cerebro porque ya lo conociste. Entonces, Kurt Korka es el creador de Insight o es el que dio el concepto. Esta teoría hasta cierto punto es nueva comparada con algunas otras. Empezó a principios del siglo pasado y precisamente Kurt Kafka fue el que empezó a escribir las bases. Sí, teníamos de un lado que los rusos y los estadounidenses empezaron a trabajar mucho precisamente con la parte, ¿cómo se llama?, del conductismo. Entonces los alemanes no quisieron copiar esta forma. Entonces lo que empezaron a hacer fue desarrollar otro tipo de ideas, ¿vale? Es donde entra precisamente la Gestalt. Gracias. Entonces, espérame, ahí voy. Es que de repente se tarda en compartir. Pero precisamente ellos tuvieron esa otra corriente, por decirlo así, alternativa, donde dijeron, no nos queremos quedar con las ideas solamente de lo que nos están diciendo los alemanes y los estadounidenses, porque ellos lo ocuparon precisamente para la guerra. Pero recordarás que precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues se peleó principalmente contra Alemania. Y Alemania lo que buscaba era tener como ideas diferentes precisamente del resto del mundo. Y hasta cierto punto ideas un poco más progresistas basados en la ciencia, en el descubrimiento, en el pensamiento y demás, ¿vale? Entonces ellos se fueron mucho con esta corriente del humanismo para darse cuenta qué es lo que más podrían desarrollar. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de pinturas, que es un isomorfismo, que no son actuales, algunas ya son muy viejas, pero que retoman precisamente esta idea de la Gestalt, ¿no? Ejemplo, tenemos aquí una figura que podemos decir que está conformada por dos seres, ¿no? Incluso sí, un hombre y una mujer, pero están unidos, ¿no? Entonces ahí tenemos o poder dar una representación hasta cierto punto de la dualidad, ¿no? Porque si también te das cuenta, de este lado tenemos el día y de este lado la noche, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, de este lado esta pintura, ¿sí? Que si nos damos cuenta que son puras líneas de colores, pero también tú le puedes dar un significado a partir precisamente de los colores, ¿no? Alguien puede decir, pues es que es una playa, un atardecer, o cualquier otro tipo de idea. Entonces, es lo que está representando a partir de lo que ya hay y de una experiencia que tú ya tuviste previamente, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, también en las figuras de los dioses egipcios, ¿sí? Que es una combinación hasta cierto punto de un cuerpo humano, pero una cabeza de algún animal. Entonces son representaciones de cosas que ya conocemos, pero combinadas, ¿sí? Ok. Entonces a eso se refiere el isomorfismo. Ahora, no se centra solamente en pinturas, también podemos hablar incluso de situaciones, ¿no? Aquella situación en la que de una u otra forma yo ya sé más o menos cómo va
ya la he vivido o alguien ya me la ha contado y puedo decir más o menos cómo va a terminar si hacemos una u otra cosa. ¿Sí? Puede ser una conversación, puede ser cualquier tipo de aspecto, incluso también podemos irnos a la cuestión de sabores, ¿no? A lo mejor nos dicen, oye, no he probado nunca, no sé, bueno, a mí me pasó apenas, bueno, hace un año, que me dieron a probar un pastel de ponche. Entonces, pues yo conozco el sabor del pastel y también el del ponche, pero nunca había probado un pastel de ponche. Entonces fue como, bueno, a ver, vamos a probarlo, pero son de cosas que yo ya conocía y me da esa curiosidad, ¿no? Y al final pues descubres un sabor diferente, pero es a partir de condiciones que ya conocías anteriormente, ¿vale? Ok. Entonces, tenemos ahí como esa parte. Nos vamos a ir otra vez a las diapositivas. Entonces, esos son los tres tipos de pensamientos que hay en el Gestalt. Reproductivo, lo que ya sabemos y lo hacemos tal cual. Productivo, que es uno nuevo, ¿sí? Que nos damos como una idea de cómo lo podemos combinar. Y por así decirlo, isomorfismo, que es una combinación de los dos. Cosas que ya tengo y cosas nuevas que podría desarrollar a partir de esas condiciones iniciales, ¿vale? Entonces, dentro de la teoría de la Gestalt existen también algunas leyes, ¿vale? De hecho, son 7. De semejanza, de proximidad, simetría, continuidad, de detección común, simplicidad y también relación entre figura y fondo. Sí, el último ya, bueno, de todos ya hemos visto hasta cierto punto ejemplos, pero los vamos a ver ahorita ya más en concreto. Tenemos aquí que es de semejanza, que es precisamente la identificación de patrones, ¿sí? La repetición de figuras, lo que hace que nos acostumbremos a ver una sola figura como tal, y vemos aquí una serie que empieza con triángulo, cuadrado y círculo, y después empieza otra vez triángulo, cuadrado y círculo. Y si nosotros quisiéramos postergar de este lado, ¿qué figuras crees que seguirían? Triángulo, cuadrado y círculo. Exacto, porque nos acostumbramos a ver que toda esa serie es solo una figura, ¿vale? Pero también las podremos ir descomponiendo y decir que solamente son 4 que se repiten, pero que estas figuras también no tienen las mismas características. Ahora vemos el de simetría, donde vemos nuevamente el ejemplo ahí de la copa, ¿sí? Donde nos dice que la unión de dos figuras que son idénticas y se contraponen una enfrente de la otra. ¿Sí? ¿Recordarás que es un eje de simetría? Sí, a la mitad, ¿no? Ok. Exacto, es la mitad, ¿no? Exactamente, si lo dobláramos por la mitad, podremos encontrar lo mismo de un lado que del otro. A veces estamos acostumbrados que algunas figuras pueden tener solo un eje de simetría, pero algunas otras figuras pueden tener varios ejes de simetría, ¿no? Pero para hacerlo más sencillo, lo tomamos nada más con uno solo. Entonces, este eje de simetría, pues también nos ayuda a identificar cómo son las figuras y que en algunas ocasiones podemos identificar ciertas situaciones, ¿sí? Que son iguales una de la otra. Ahora tenemos el de continuidad, ¿sí? Que es la ilusión de completar figuras donde no lo están, que es el que ya habíamos visto, ¿no? Donde me dijiste, si no mal recuerdo, que habías visto flechas, por lo mismo, ¿no? Nuestro cerebro completa la información restante, porque a nuestro cerebro no le gusta tener huecos o vacíos de información. Entonces, si no los ve, los inventa o los supone, ¿vale? Pero siempre busca ver que sí haya precisamente esa idea de unión de líneas. Después tenemos el de dirección común, ¿sí? Tenemos aquí esta imagen que tú qué me dirías, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde parece que va todo? Hacia abajo, Ok, hacia muy como un bien. túnel. Exacto, pareciera que todo va hacia un centro en específico, ¿no? No sabemos si está de abajo, está de arriba, pero todo va hacia el centro, ¿sí? No es porque precisamente todo vaya hacia allá, sino porque toda la situación o toda la imagen nos representa que todo va exactamente a ese tipo de dirección, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también podemos encontrar percepciones con respecto a situaciones con algunas personas que sabemos que nos van a guiar a un punto en específico o que quieren escuchar algo en específico, ¿sí? Tenemos otra que es de simplicidad, ¿sí? Líneas simples donde nosotros le damos algún significado, nosotros lo organizamos dependiendo de nuestras experiencias. Y aquí también te preguntaría, tengo esta imagen, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lo ves? Un rombo.
Ok, ¿alguna otra figura que tú creas que hayas visto anteriormente? Como un Más allá de brincolín. figuras geométricas. Ok, un brincolín. Ok, te voy a decir una cosa. Esta imagen se le ha presentado a muchos alumnos de distintas edades y todos me dicen cosas diferentes. Alguna vez alguien me dijo que parecería una nave de Star Wars, ¿vale? También algunos me han dicho que parece un pescado, que es un tiburón, ¿vale? Entonces, aquí no hay una figura en específico, es una figura muy simple, pero que también cada quien le da un significado dependiendo de sus experiencias, ¿no? Con eso no estoy diciendo que que tú me dijiste un brincolín porque te gusta mucho brincar, sino porque es lo primero que te recuerda y hay algo que dice, bueno, podría ser esto, ¿vale? Ojo, esta teoría, aunque se relaciona, no es lo mismo que el psicoanálisis, son cosas muy diferentes, que posteriormente en otras materias ya vas a ver con más detenimiento, ¿vale? Se parece, en algunas cosas sí hay relación, pero no es psicoanálisis, ¿vale? Entonces aquí con esta teoría no psicoanalizamos, identificamos nada más ciertos patrones, ¿sí? Ahora tenemos esta que es la relación entre figura y fondo. Habíamos visto un ejemplo la semana pasada con respecto a las columnas. Y voy a hacer lo mismo ahorita, que, ¿sabes? ¿Qué es lo que te voy a pedir? Que tapes la parte de abajo de la figura, donde se ve como con un fondo negro y unos animales que todavía no vamos a decir qué son, ¿sí? Tapa esta parte de abajo y solamente observa la parte de arriba. Pregunta, bueno, bien, dos preguntas. ¿Qué color es el fondo y qué animales son los de arriba? El fondo es blanco y arriba veo como unas, mm, como garzas. Ok, muy bien. Ahora tapa la parte de arriba y vuelva a contestar con las dos preguntas. ¿Qué color es el fondo y qué animales son? El fondo es negro y son peces. ¿Y qué pasaría al final? ¿De qué color es el fondo y qué animales son? Todos. Al final, o sea, quito la Ajá. mano. Quita la mano y haga observar totalmente. Ahora la veo completa. Ajá, ahora cumple. ¿Qué me Mm, dirías? ¿Qué ves? ¿Qué color es el fondo y qué color, perdón, y qué tipo de animales son? Pues el color es blanco y negro y veo peces. Entonces, Y te igual tienes que elegir. Ajá, escucho, escucho. ajá, los peces, veo peces y, no, sí hay más peces, solo Ok, peces. entonces, esa es la complejidad precisamente de entender la relación entre figura y fondo. Sí, en muchas ocasiones, ¿y a qué va? Pensaríamos que algo es de una forma, pero en realidad es de otra. Y lo mismo pasa con ciertas situaciones. Y a ti te puede pasar, bueno, a los de educación nos pasa mucho con algunos alumnos que tenemos, que pensamos que a veces un alumno solo es obligado, porque ese es obligado, pero también tenemos que entender qué está pasando en casa, cómo es su contexto, dónde vive. Y eso también te va a pegar a ti cuando llegues a trabajar con algún paciente, con alguna situación, con alguna asesoría o una orientación con alguien en específico. No podemos nada más quedarnos con lo que vemos encima, también tenemos que ver qué hay abajo, cuál es todo el contexto del alumno, ¿vale? Entonces, precisamente eso nos lleva a entender que en muchas ocasiones la relación entre fondo y figura nos puede jugar malas bromas. Y a veces creamos una ilusión de lo que vemos y en realidad no lo es, ¿vale? Entonces, tenemos aquí otra imagen. Pregunta, ¿qué está pasando con esa imagen? ¿Se mueve? ¿Está hacia abajo? ¿O qué hay? ¿Qué es lo que ves? ¿Está la misma, la de relación entre figura y fondo? Tiene que ver con entre figura y fondo. ¿Qué pasa con los cuadrados? Ah, ya. ¿Ves que toda la Bueno, figura son sea... cuadrados Ajá, son cuadrados, blanco y pero que negro, blanco y negro. blanco y negro. Ok, son iguales, pareciera que están hacia un lado. ¿Qué parece ahí?
Sí, sí son iguales, solo que se ven como si estuvieran, se ve como si estuvieran moviéndose, pero sí son iguales de tamaño. ¿Segura? Sí, nada más que el fondo, pero sí yo veo que sí son del mismo tamaño, nada más que en el centro Ajá. pareciera como si hicieran un poquito más pequeños. Ok, aquí tenemos esa cuestión, ¿eh? No todos son iguales, sí son diferentes. Hacia las orillas son un poquito más grandes, después están un poco distorsionados y al fondo son más pequeños. Parecería como que si alguien nos empujó, ¿vale? Ajá. Entonces también tenemos esa percepción, perdón, que es diferente y que también tenemos que empezar a entender las connotaciones de algunas cosas. Sí, a veces también, repito, lo que vemos no realmente es lo que pasa y tenemos que conocer todo el contexto. Tengo esta otra imagen, esta se la he puesto a algunos alumnos y solo funciona una vez. Gerardo, no sé si tú ya la habías trabajado conmigo alguna vez, pero bueno, en lo que me contesta Gerardo, normal, ¿qué es lo que ves? Observa y dime qué es lo que ves con esta imagen. ¿Qué observamos ahí? Una idea, no piensen tanto, nada más díganme qué es lo que se observa ahí. Como si le estuvieran hablando a una chica y ella voltea. Pero, ¿qué características tiene? No escuché lo primero que me dijiste, perdón, Gerardo. Es una, es una mujer, ¿qué características tiene? Allá lo estoy orientando que no debería. Ojo, esta imagen solo funciona una vez, ¿ok? Y de hecho se va a quedar muy improntada en ustedes, ¿ok? Vamos a decir qué es lo que hay, ¿ok? Y qué es lo que se Yo observa aquí. veo, yo, Ajá, adelante. yo le puedo decir lo que veo. Sí, Bueno, adelante. yo veo una jovencita Ajá, y ya más a fondo, también una anciana de perfil. ok. Aquí lo importante es lo que percibimos por primera vez, ¿ok? Sí, son las dos imágenes, tanto una mujer grande como una mujer joven. Ahorita vamos a explicar cómo están, pero aquí lo que nos interesa es lo que vimos la primera vez, ¿ok? Repito, la Gestalt no solo se basa en imágenes, se basa también en situaciones que nosotros tenemos de forma cotidiana, ¿sí? Y nos menciona esta imagen que en muchas ocasiones lo que vemos no es lo que realmente hay y que también en algunas ocasiones la percepción nos puede jugar ciertas bromas, por eso tenemos que tener o conocer el contexto de lleno, ¿ok? Sí, entonces, eh, la misma teoría nos dice también con qué tipo de figuras estamos más familiarizados, con figuras jóvenes o con figuras mayores, ¿vale? Entonces, en un primer momento, vamos a ver que sí hay una mujer que parecería grande, ¿sí? Tenemos en esta parte del centro su ojo, vemos las arrugas de su cara, vemos que tiene el nariz y que pareciera que tuviese como si fuera un grano, ¿sí? Vemos también, pues, esta parte que parecería su fosa nasal, ¿sí? Vemos que también tiene los labios delgados,
y la comisura de sus labios y un mentón como en forma de luna, ¿no? Vemos que parte de sus arrugas se difusan precisamente con lo que es el cabello y que pues tiene un sombrero, ¿vale? Pero también podemos ver que hay una mujer joven, ¿sí? Donde precisamente todo esto que parecerían las arrugas, pues es solamente su cabello. Y lo que parecería el ojo de la mujer mayor, pues es parte de su arete que tiene en su oído. La mujer joven no está de perfil, prácticamente está casi volteada de espaldas. Vemos que precisamente en esta altura se encontraría lo que es su ojo, esta parte que era como el grano de la nariz, pues es prácticamente su nariz vista desde un ángulo y lo que sería esa parte de la nariz y la fosa nasal, pues es su mentón y barbilla, pues con una pequeña sombra, ¿no? Y lo que parecería los labios de la mujer mayor, pues es una especie de gargantilla, llega al cuello y pues su vestido, ¿no? No sé si notaron que también tiene un sombrero en forma de gato, ¿ok? Vemos aquí que está el sombrero, tiene aquí la figura, tiene aquí unos pliegues que parecerían como las manos del gato, ¿sí? Tenemos esta parte que es como la cara del gato y pues, sus dos orejas del gato, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos interesa es lo que cualquier persona percibe al inicio. Esta imagen la pueden encontrar en internet, así como la imagen de la mujer joven y la anciana en teoría de la gestal, o en su defecto también está en el libro que les envié, ¿vale? Donde tenemos este tipo de connotación, este tipo de ideas con respecto a la percepción, ¿sí? Entonces, vemos aquí que la Gestalt pues tiene muchas aportaciones. Número uno, el descubrimiento de que los elementos no son entidades aisladas, que todo lo percibimos como un todo. Si yo quiero realmente conocer una situación o conocer a alguna persona, ¿sí? O incluso admirar una obra de arte, sea música o sea todo, no voy a quedarme solo con una parte. Tengo que observar el todo, analizar todo, ¿no? No puedo decir, es que este platillo me gustó solamente las 2 primeras veces que lo probé, ya después ya no. Tuvo que haber habido algo que me dijera, al principio no probaste todo, ¿vale? A veces también cuando conocemos a una persona no la puedo conocer solamente cuando está de buenas. Tengo que conocerla en todos sus estados emocionales para decir, sí, ya la conozco, ¿no? También respecto a la educación, es una teoría de cómo aprendemos la memoria, el pensamiento y la motivación, ¿sí? Y no nos quedaríamos solamente en educación, también en la psicología, pero pues es una corriente psicológica la que está, ¿vale? Entonces tiene que ver que aprendemos a través de la percepción, también qué memorizamos y qué cosas traemos al exterior de acuerdo a lo que ya vivimos, ¿sí? Cómo se genera un nuevo pensamiento en nosotros y cómo nos podríamos motivar para desarrollar ciertas actividades. Y pues bueno, lo que veíamos en un principio, ¿sí? También está muy familiarizado con el arte y la publicidad, como el comercial que vimos, ¿no? Y ya propiamente en educación, pues el aprendizaje se produce a partir de situaciones problemáticas que tensionan y motivan al sujeto a actuar para resolverlas. Esta parte de tensión no quiere decir que sea un problema. Hasta cierto punto, cuando nosotros motivamos de una forma correcta, pues ¿qué hacemos? Hacemos que el sujeto se cuestione, se pregunte e indague, ¿vale? Y el docente debe promover las inquietudes de los alumnos y ser un apoyo para que ellos lo resuelvan. Y ya si se van en la corriente de la psicología de la gestal, pues es lo mismo, ¿no? Ayudar a que una persona entienda todo cómo está su mundo, cómo lo percibe y cómo podría actuar. Sin embargo, también la gestal, pues tiene precisamente otro tipo de reglas que nos llevan a entender cómo es que nosotros podemos, pues, vivir de una forma más acorde, ¿no? Número uno, vivir ahora, no preocuparnos ni por el pasado ni por el futuro, solamente lo que vemos ahorita y lo que percibo en ese momento. Dos, deja de imaginar, todo lo tenemos de experiencias previas, ¿sí? Es decir, sí imaginamos, pero también muchas cosas ya las sabemos, ya las conocemos. También deja de pensar de forma innecesaria, es decir, no sobrepensemos, sino que solo pensemos lo que es necesario. También que nos arriesguemos a ver las cosas nuevas que tenemos. También no aceptar el debeísmo. ¿Qué es el debeísmo? Decir yo debo, yo debo, yo debo, no, sino que también a veces cuestionar.
¿sí? También toma completa responsabilidad de todas sus acciones y pues ser espontáneo, ¿vale? Entonces, esta es la teoría de la Gestalt, también a grandes rasgos, ¿vale? Pero pues es importante que también la conozcamos y que no es la única teoría, son varias teorías que nos llevan a entender cómo es que percibimos todo lo que nos rodea. Sin embargo, pues es la teoría a veces a la que pues más le llegamos a hacer un poco de caso, ¿ok? Y vamos a concluir el día de hoy. ¿Cuál fue la última? Profe, después de la de no aceptar el debeísmo, ¿cuál fue la última? Uno, dos, bueno, son dos, tomar responsabilidad de nuestras acciones y ser espontáneo. ¿Sí? Gracias. Yo soy responsable de lo que pienso, de lo que actúo y de lo que hago. ¿Sí? Ser Es decir, responsable de, ¿dónde? perdón, ser responsable de qué? Perdón. Ser responsable precisamente de mis acciones. De mis acciones. Gracias. ¿Sí? Ok, yo estoy haciendo esta acción, es por algo. Y si yo la estoy haciendo por algo, pues me tengo que ser responsable. Sí, entonces aquí también nos enseña a ser responsables y pues ser espontáneo, decir lo que pienso, ¿vale? No tiene que importar nada, pero así como ser espontáneo, pues no importa, me tengo que arriesgar a ver qué pasa, qué me dicen, estoy bien, no estoy mal. En muchas ocasiones, pues a veces nos limitamos por creer que las otras personas van a pensar algo diferente de nosotros o que tal vez estemos mal. Y la gestal nos dice, no, no lo hagas. Si necesitas opinar, pues opina. ¿Vale? Ok, Y gracias. pues bueno, vamos a concluir con la infografía. Ay, no me quiere cargar ahorita. Esperen, esperen, que se trabó mi computadora. Bueno, ya se me trabó un poquito aquí, pero al fin y al cabo, pues volvemos a ver esta misma parte de la percepción en la que nos vuelve a mencionar lo mismo, ¿no? Sí les pediría que vieran la infografía donde pues viene toda esa información, donde no solamente está la teoría de la Gestalt, ¿sí? Como habíamos visto, pues existen distintos tipos de percepción donde precisamente explican de forma diferente cómo es que percibimos, cómo es que nosotros vemos el mundo a partir de nuestros cinco sentidos, ¿sí? Entonces, habíamos visto la semana pasada esta parte de las etapas de extracción de la información, pero también existen otro tipo de teorías, como por ejemplo la teoría de Gregory, ¿sí? Que nos menciona que nosotros percibimos a través de inferir cosas, ¿sí? Donde nosotros prácticamente toda nuestra información entra como si fuese un embudo donde está la información y poco a poco, pues nos vamos allegando de ella, ¿vale? Creo que de hecho ya se ve, ¿sí? La infografía. Tenemos aquí la percepción, búsqueda de la conducta a través de la adquisición de conocimientos del medio, se extrae la información de ese y va a llegar a nuestro cerebro, ¿vale? Y pues también vemos que precisamente pues hay algunos principios que son los que ya habíamos visto en la teoría de la Gestalt, pero repito, no son las únicas teorías, entonces hay distintas teorías de cómo nosotros podemos percibir la información, pero hasta cierto punto todas se basan precisamente en estas etapas de extracción de la información, ¿ok? Entonces con eso vamos a concluir el día de hoy, ¿sí? Del pase de asistencia no se preocupen, todos ahorita nada más son dos, Norma y Gerardo, ¿vale?
Y pues ahorita no hay tarea, pero sí vayan checando pues toda la parte. Y también, Gerardo, te encargaré que mirar la primera parte de la clase, sí, porque vimos algunos videos que tienen que ver con la percepción, ¿vale? Y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana. Gracias, profe. No de qué, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.